Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a God of judgment. Nuestro Dios es un Dios de juicio. ¿Y por qué nos juzga Dios? Porque Él es santo, justo y fiel. Y la palabra de Dios revela muy claramente que el alma que pecare, esa morirá. Pero hay buenas noticias. Hay una manera de evitar ese castigo eterno, ese juicio, esa muerte, y experimentar vida eterna. Pero seré muy claro en algo. Existe solo una única manera de recibir esa vida eterna, y es a través del mensaje del Evangelio, que se enfoca en ese único Salvador. Necesitamos entender que no existen muchos caminos que llevan al reino de Dios, sino solo un camino, a través de un Salvador, y ese Salvador es el Mesías Yeshua, a quien el mundo llama Jesucristo. Él es el Salvador. ¿Y cómo hizo Él la obra de salvación? Entregando su vida en la cruz. En otras palabras, Él tomó todo el castigo que debió haber sido puesto sobre toda la humanidad, lo tomó sobre sí mismo, y Dios testifica que su obra fue suficiente, que su obra bastó, que no tiene que ser mantenida por nadie, porque cuando el Mesías clamó poco antes de morir, consumado es, esa palabra consumado también significa perfecto. Así que lo que el Mesías logró es suficiente, es perfecto, y compró para nosotros con su sangre la redención eterna. No tenemos que dudar, no perderemos nuestra salvación, porque la obra del Mesías fue perfecta y suficiente. Y me refiero específicamente a su obra sobre la cruz, el día de la redención, que es el día de la Pascua. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a ver que un juicio vino durante el día que vamos a estudiar. Y aquel día fue un día de juicio para el líder de Israel. Recordarás que estábamos hablando sobre un sacerdote llamado Elí. Y Elí no fue un hombre fiel. De hecho, fue bastante débil, incapaz de disciplinar a sus hijos. Y vamos a ver que un juicio vino en aquel día sobre la casa de Elí. También veremos que la gloria de Dios, la cual Dios quería compartir con su pueblo, la cual quería manifestar entre su pueblo, que la gloria de Dios, como dice la palabra de Dios, fue al exilio. Y el exilio nunca es algo bueno. Nos comunica el disgusto de Dios, primero contra Elí y sus hijos, que eran injustos, impíos y malvados, y en segundo lugar, contra el pueblo, porque no se rindieron a la verdad de Dios, lo cual habría sido lo más sabio. Lo más sabio es que nos rindamos a la verdad de Dios y nos hagamos sumisos y humildes ante la palabra de Dios. Bueno, quiero preguntarte algo antes de que abramos este pasaje, y la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ahora, normalmente la gente responde a esa pregunta en una de dos maneras. Te dirán que por la eternidad, la gente va a estar o en el cielo o en el infierno. Pero ¿sabías que esa respuesta es totalmente incorrecta desde una perspectiva bíblica? Te explico por qué. Primero que nada, la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva.
eso habla de lo que el judaísmo llama la segunda creación. Y esa segunda creación se relaciona específicamente con el reino de Dios. Recuerden lo que acabo de decir. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta nueva creación es llamada, en el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Así que si hemos recibido la redención a través del mensaje del Evangelio, entonces estaremos por la eternidad, no en el cielo, sino en la Nueva Jerusalén, que es el estado final del reino de Dios. Y tú querrás estar allí. Es un lugar de santidad, justicia, donde se encuentran la bondad, las promesas y las bendiciones de Dios. Pero solo hay una manera de llegar allí, y es a través del mensaje del Evangelio, creyendo y aceptando el mensaje del Evangelio que se enfoca en el único Salvador, que es el Mesías Yeshua, de nuevo a quien el mundo llama Jesucristo. Aquí hay un punto importante. Muchas personas enseñan erróneamente que hay muchos caminos para llegar al reino de Dios. Eso es falso. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese ciertamente es el Mesías Yeshua, Jesús. Bien, otro asunto que quiero subrayar es que de la misma manera que el cielo no es eterno, tampoco lo es el infierno. Ahora, no te emociones mucho con esto de que el infierno no es para siempre, porque lo que la Biblia dice también en el libro de Apocalipsis, en cuanto al infierno, es que todos los que terminen allí, luego serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Así que fíjate que no es una mejora del infierno, de hecho, es una situación peor. Entonces, ¿qué es lo eterno? La Nueva Jerusalén, también conocida como el reino de Dios, y también es eterno aquel lago que arde con fuego y azufre. Si no quieres ser depositado en ese lago de fuego y azufre, la única manera de evitarlo, y quiero enfatizar eso, la única manera de evitarlo es a través del mensaje del Evangelio, poniendo tu fe, tu confianza y tu esperanza en el único Salvador del mundo, el Mesías Yeshua, el Cordero de Dios. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo Él? Bueno, está muy claro esto, todos éramos culpables. La humanidad, debido a aquel primer pecado en el jardín del Edén, toda la humanidad es culpable. Vemos que la humanidad falló. ¿Y qué sucedió? Vemos que todos nacieron en pecado. Tenemos naturalmente una naturaleza pecaminosa, un pecado que se manifestará a través de una multitud de formas. Pero ten por seguro que el pecado se manifestará en la humanidad. La única solución, ya lo hemos dicho, es convertirse en una nueva criatura, nacer de nuevo, ser regenerados por el Espíritu Santo, por medio del cual nosotros, a través del Espíritu Santo y de su liderazgo, de su provisión, de su unción y de su poder, seremos capaces de caminar en fe. Y cuando caminamos en fe, como dice Pablo en Romanos 8:4, cumplimos la justicia de la ley. Demostramos el carácter de Dios a través de nosotros. Bueno, de nuevo, iniciamos este mensaje diciendo que nuestro Dios es un Dios de juicio. Y Elí y su casa van a experimentar su juicio en este día. Ve conmigo, como dije, al primer libro de Samuel, capítulo 4, y ya estamos listos para el versículo 12. Dice aquí: un hombre de Benjamín, y esta sería la tribu de Benjamín, corrió desde, y tenemos una palabra aquí que significa campo de batalla, donde la guerra estaba teniendo lugar. Y noten que él fue y llegó a ¿qué lugar? Llegó a Silo, y aquí encontramos una expresión muy importante. Cuando estaba revisando este pasaje junto a mi esposa, su traducción dice el mismo día, pero eso no es lo que dice en hebreo. Lo que dice es aquella expresión familiar, Beyom Hahu, que significa en aquel día. Y los eruditos nos dicen que ese término, Beyom Hahu,
en aquel día, se relaciona con el juicio. Este término Beyom Jahu nos da una pista contextual de que este pasaje habla sobre juicio. Leemos que este hombre que vino del campo de batalla, dice que su ropa, y esta palabra puede significar su uniforme, sus ropas de guerra, estaban rasgadas y había tierra sobre su cabeza. Bien, esto puede mostrar, esta tierra sobre su cabeza, puede mostrar arrepentimiento, dolor, duelo, luto, por causa de lo que había sucedido. Porque no solo veremos que el juicio fue sobre Elí y sus hijos, como veremos en un momento, sino que vemos que hubo juicio sobre toda la nación de Israel. Avancemos al próximo verso, verso 13. Leemos. Y él vino, y he aquí, esta palabra he aquí está en el texto. De nuevo, al revisar esto junto a mi esposa en su Biblia, su traducción simplemente lo ignoró. De verdad, no sé por qué con tanta frecuencia los traductores simplemente ignoran la escritura. Es vergonzoso y es confuso para el lector, porque este término he aquí significa presta atención, algo importante va a suceder. Así que este hombre que vino del campo de batalla, llegó y he aquí, y noten lo que dice, Elí, o sea, el sacerdote Elí, estaba sentado sobre el trono, cerca del camino. Así que él estaba allí, sentado sobre ese trono en ese lugar, junto al camino, podríamos decir. Y noten lo que hacía. Él estaba vigilando, porque su corazón estaba temblando concerniente al arca de Dios. En este pasaje, al igual que en el siguiente capítulo, vamos a notar un énfasis sobre el arca de Dios. Y este arca de Dios se relaciona con la presencia de Dios, el poder de Dios, la verdad de Dios. Lo que encontramos es que bajo el liderazgo de Elí y de sus hijos, Israel no estaba caminando en la verdad. Eran rebeldes. No era un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo comprometido. Por lo tanto, el juicio visitaría a Israel y a la casa de Elí en aquel día. Dice aquí que su corazón estaba temblando concerniente al arca de Dios, y el hombre vino para contar en la ciudad. Y noten esto, él contó lo que estaba pasando. No lo hemos leído aún, pero lo hizo. Y fíjate, sigue leyendo. Dice que toda la ciudad, literalmente, gritó. Ellos oyeron las noticias, como veremos en un momento, acerca de lo que había acontecido ese día en relación con el juicio de Dios. Mira ahora el verso 14. Elí oyó el sonido de la gritería y preguntó, ¿qué es ese sonido? Y aquí tenemos una palabra que significa un gran sonido, un fuerte sonido. Y está hablando de la multitud de gente que estaba gritando ante esta noticia. Y vemos que este mismo hombre de Benjamín, que vino del campo de batalla, leemos que este hombre se apresuró y fue, y se lo contó a Elí. Así que ahora vamos a ver sin la menor incertidumbre qué sucedió en aquel día. ¿Cuál fue aquel juicio, el cual el término Beyom Jahu presagiaba? Pasemos al próximo verso, verso 15. Y Elí tenía 98 años de edad, y sus ojos, y tenemos una palabra, sus ojos, algunas Biblias dirán, se fijaron, pero esto probablemente habla de que sus ojos estaban apagados, que no podían enfocar, no podían ver correctamente, y eso es lo que dice al final del verso. Veiló y Ejolerot, y no podía ver. Lo que esto implica es que él no estaba liderando al pueblo desde una perspectiva piadosa. No veía las cosas correctamente. En otras palabras, estaba ciego espiritualmente. Pasemos al verso 16. Y el hombre le dijo a Elí, yo soy el que ha venido del campo de batalla.
y yo, del campo de batalla, he escapado hoy. Y luego leemos, ¿cuál es el asunto, hijo mío? Así que Elí sabía que había un mensaje que le quería compartir, y él quería saber qué sucedió durante esta batalla, esta guerra, entre los filisteos y los hijos de Israel. Y vamos a descubrir qué sucedió en aquel día. Mira el verso 17. Tenemos una palabra inusual que aparece aquí. Casi todas las Biblias la traducen como el mensajero, pero si analizamos la palabra en hebreo, es la palabra ha-mevaser. Usualmente mevaser significa proclamar algo que es bueno. Lo que la Escritura nos está revelando con el uso de esta palabra es que el juicio de Dios es bueno. Lo que nos comunica es que el juicio de Dios es apropiado y, por lo tanto, esto presagia que Dios está haciendo esto con el fin de generar un cambio en el pueblo. Y vamos a ver cuál es el resultado, porque Dios es un Dios santo y un Dios justo, y si el pueblo no está reflejando su carácter, entonces la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, las promesas de Dios no van a ser recibidas por el pueblo. Pasemos, por favor, al versículo 17. Vimos que Elí quiere saber y le dijo, ¿qué pasa, hijo mío? Cuéntame qué ha sucedido. Verso 17. El mensajero respondió y dijo, Israel ha huido de delante de los filisteos. Y también, y aquí de nuevo, muchas Biblias dirán una matanza o una masacre, pero esa no es la palabra en hebreo. Si nos fijamos bien, es la palabra magefá, que significa una plaga. ¿Por qué eso es importante? Porque esta palabra le informa al lector, o sea, a ti y a mí, que lo que sucedió fue de Dios. Él fue el autor de esto. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo. Él es Dios de la verdad. Y cuando hay pecado en el campamento, Dios, que es fiel, será fiel para juzgar. Así que esto nos informa que Dios es la fuente de esto. El pueblo es la causa, pero este día de tragedia, este día de juicio, es una obra de Dios debido al pecado, a la rebeldía y a la desobediencia del pueblo. Así que dice, y también una gran plaga se desató contra el pueblo. Y también, noten esto, tus 2 hijos han muerto, Ofni y Finés. Los 2 hijos de Elí no regresaron, murieron. Y noten lo siguiente que dice. Y el arca de Dios fue tomada. ¿Tomada por quién? Por los filisteos. ¿Tomada para dónde? Bueno, lo descubriremos la próxima semana. Es una ciudad muy importante entre los filisteos llamada Ashdod. Lo que vamos a aprender es que se va a manifestar la presencia justa de Dios a través del arca del pacto, el arca de Dios, que se hará presente, y vamos a ver que esto será para bendecir o para maldecir. Y eso es lo que hace Dios. Dios te mira a ti y me mira a mí. Y Él ve nuestro comportamiento. Él ve si tenemos fe o no. Y si no tenemos fe, no nos comportaremos de una manera que le agrade a Él. ¿Y qué podemos esperar? Podemos esperar su juicio. Sigue leyendo. Dice, tus 2 hijos también han muerto, Ofni y Finés, y el arca de Dios fue capturada. Verso 18. Y aconteció que cuando él mencionó el arca de Dios, ¿qué pasó? Dice, él se cayó de su trono o de su asiento hacia atrás. ¿En qué lugar? En la puerta. Ahora, de nuevo, esta es una palabra muy informativa. En la puerta. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, la puerta de la ciudad era el lugar para el juicio. Así que cuando miramos aquí, tenemos 3 pistas. Tenemos aquella expresión Beyom Hahu, que anuncia juicio.
Tenemos el término magefá, que es una plaga que se origina en Dios. Y la tercera pista es este término puerta, que también se relaciona con el juicio. Así que una y otra vez este pasaje nos está diciendo a nosotros los lectores que este es un día de juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde. No querían caminar en verdad. Encontramos que Elí no disciplinó a sus hijos. Sus hijos eran malvados y hacían cosas muy malas, cosas perversas. Y por lo tanto el juicio en aquel día visitó a los hijos de Israel. Leemos que Elí se cayó hacia atrás de su asiento, de ese trono, y por lo tanto su cuello se quebró y él murió, porque era viejo, era un hombre viejo, y también era pesado. Además, se nos dice que él juzgó a Israel durante 40 años. El número 40, si lo estudiamos en la Biblia, es un número de transición, un número de cambio. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que su juicio produce. Dios juzga no porque odie a su pueblo. Él ama a los hijos de Israel, y Él te ama a ti, pero te juzga porque quiere ver un cambio. Quiere que su castigo, su disciplina, produzca un cambio en tu vida. Pasemos ahora al versículo 19. Bien, noten lo que dice aquí. Y su nuera, la esposa de Finés, había concebido y estaba cerca de dar a luz. Y vemos que cuando oyó el reporte, la noticia, lo que se dijo, que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su esposo habían muerto, ¿qué pasó? Dice que se inclinó y dio a luz. Y noten esto, debido, y este término indica que dolores de parto fueron traídos sobre ella. Así que ella oyó las noticias e inmediatamente entró en trabajo de parto. Pero noten el resultado. Verso 20. Durante este parto, ella murió. ¿Cómo lo sabemos? Lee el verso 20 que dice: y en aquel momento, ella murió, y las mujeres que estaban de pie junto a ella hablaron y le decían: no temas, porque un varón has dado a luz. Pero ella había muerto. Leemos que no respondió, no puso atención. O sea, nada de esto le habló, y la razón más probable es que ya había muerto. Versículo 21. Y llamó a este niño, al que había nacido, Ijabod. ¿Qué significa Ijabod? Tu Biblia dirá Icabod, pero Ijabod significa sin gloria. ¿Por qué? Porque se dijo que la gloria se había ido de Israel al exilio. Y vemos una palabra aquí, galá. Esta palabra se relaciona con salir al exilio. Entonces la gloria partió de Israel y se fue al exilio. ¿Por qué? Porque el arca del pacto fue tomada. Y debido a la muerte de su suegro y de su esposo. Mira ahora el verso 22. Aquí repite la frase, y siempre que algo se repite en la Escritura, tiene como propósito enfatizar, señalar que algo es importante. Y aquí vemos que el juicio de Dios hizo algo. No solo trajo dolor y sufrimiento, ese no era el propósito del juicio, sino atraer la atención del pueblo. Porque nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Escritura, es santo. Y por lo tanto, Él, por causa de su carácter, por quien Él es, no tolerará el pecado, la rebeldía y la falta de fe en el pueblo. Cuando Dios, y su tiempo es perfecto, cuando Dios considere apropiado castigar, disciplinar o juzgar, Dios lo hará. Y cuando lo haga,
se producirá un cambio que no es bueno para el pueblo, pero es un cambio que generará una transformación en su pueblo. Tienen que darse cuenta de cómo están viviendo, cómo están pensando, cómo el liderazgo que los dirige no lo hace de una manera que Dios bendiga, ni que Dios apoye. Por lo tanto, leamos nuestro último verso, el verso 22, que dice: Y ella dijo: La gloria de Israel se ha ido al exilio. ¿Por qué? Porque el arca de Dios fue tomada. Y lo que vamos a ver es esto. Dios es un Dios que quiere que todas las personas, incluso los filisteos, lleguen a la fe. Dios va a mostrar su poder, va a mostrar su verdad, va a mostrar su identidad incluso a los filisteos. Porque, ¿qué van a hacer ellos? Van a tomar el arca de Dios y van a ponerla en un lugar pagano. Vamos a aprender algo acerca de la adoración la próxima semana. Aprenderemos algo acerca del carácter de Dios, que Dios, debido a quién Él es, que es grande, es maravilloso, es admirable, Dios va a manifestarse a las personas por quien verdaderamente es. ¿Y para qué hará eso? Para que las personas respondan. Todos sabrán quién es Él, y luego tendrán que tomar una decisión. Luego que Dios se manifieste a ellos, ¿será que van a recibirlo? ¿Van a responder como hizo Abraham, con fe, para que puedan ser contados como justos? ¿O van a rechazarlo, resistiéndose a creer y a rendirse ante Él? Dios es todopoderoso. Dios, a través del arca del pacto, hará conocer a los filisteos que Él es el Todopoderoso y que Él es un Dios de autoridad. Lo sabio sería lo siguiente. Lo sabio sería que nosotros, como seres humanos, reconozcamos su autoridad. No se trata solo de decir, sí, Dios es todopoderoso, sí, Dios es soberano, sino que por causa de eso, vengamos ante Él con sumisión, vengamos ante Él con humildad, buscando que Dios nos cambie a través de la fe, para que podamos tener el privilegio de participar en los planes de Dios. Eso es sabiduría, eso es vivir una vida de bendición, participar en los planes de Dios. Hasta la próxima vez. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.